saludo y le bendigo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesús y les agradezco su asistencia, su presencia en medio de esta casa. Damos gracias al Señor porque su presencia está aquí y mientras adorábamos al Señor, Él dijo, tienen bastante tiempo que no hacen un culto de adoración. Y por ahí nos vamos a preparar un culto de adoración como el Señor quiere. Y luego después le comparto todas y cada una de las visiones que el Señor mostró mientras le adorábamos en esta mañana, porque fue algo muy, muy especial. Damos honra y gloria al Señor. Saludamos a los que nos sintonizan a través de YouTube. Le damos la más cordial bienvenida. Y queremos que al igual que nosotros, ustedes también se han edificado en esta mañana con la palabra. Aleluya. Hace 2 semanas atrás nosotros comenzamos a hablar acerca de la comunicación en la familia. Dios nos ha estado llevando desde el mes de junio a hablar de estos temas de la familia, porque la familia es la visión de Dios y el modelo de Dios es familiar. Entonces, como en la anterior exposición yo estuve hablando acerca de la buena comunicación, cómo desarrollar una buena comunicación, entonces en este día quiero hablarle acerca de los problemas de la comunicación. Si queremos tener buena comunicación necesitamos conocer qué es lo que impide que nosotros podamos tener una buena comunicación dentro de la familia, que es uno de los aspectos más esenciales. Si en la familia hay buena comunicación, hay paz y hay comunión. Si no hay buena comunicación, lo demás no se puede desarrollar. La capacidad de comunicación es una calidad básica del ser humano. Es innata. No obstante, la forma de comunicarse debe ser aprendida a medida que se desarrolla la personalidad. Este aprendizaje se realiza únicamente a través del ejemplo, reforzado por la seguridad de que siempre hay la posibilidad de una interrelación. Debemos entonces aprender a ser buenos oyentes, ya que para que exista una comunicación eficaz, se debe comenzar por comprender con claridad lo que los demás quieren decir. Así que en mi exposición del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 2 aspectos importantes. 1, hay que aprender a escuchar. 2, hablaré acerca del rechazo. Y no estamos hablando del rechazo acá en cuanto a sanidad interior, sino en medio de la comunicación a veces hay rechazo. Vamos a ver este primer punto. Hay que aprender a escuchar. Proverbios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Proverbios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma. Oiga, le repito esto que dice Salomón. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Amados y amadas, es posible hacer buen papel de oyente si siempre se está tratando de hablar. ¿Creen ustedes que esto es así? No podemos ser
buenos oyentes si siempre nosotros estamos hablando. No es posible hacer un buen papel de oyente si siempre se está tratando de hablar. Dos no pueden hablar a la vez. Uno necesita hablar y el otro necesita escuchar. Dicen que Dios nos dio dos oídos, pero una sola lengua, para que nos sirva de lección y pasemos más tiempo escuchando que hablando. Si tenemos dos oídos, debemos escuchar más que lo que hablamos, porque la lengua es una y los oídos son dos. Sin embargo, en muchas personas ocurre todo lo contrario, que aunque tienen dos oídos y una sola lengua, hablan más que los que escuchan. Para que la comunicación sea aceptable, es necesario que seamos, dice la palabra de Dios, prontos para oír. Como dijo el apóstol Santiago en su carta en el capítulo número 1 y el versículo 19, seamos prontos para oír. Miren lo que dice Santiago 1:19. Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Presteza para oír. Mientras somos lentos para hablar y para irarnos. Escuchar quizás sea la tarea más difícil en la vida familiar. Los padres hallan difícil tener que escuchar a sus hijos. Y a los hijos se les hace muy fácil cerrar los oídos a lo que sus padres le dicen. Salomón indica que un hijo es sabio cuando escucha las instrucciones de su padre. Hay muchas cosas que pueden ser recogidas de las experiencias de los padres y transmitidas de generación en generación. Es más, Dios le ordenó a los israelitas que ellos verbalmente transmitieran los mandamientos y los estatutos que Él le dio al pueblo de Israel. Aunque después Moisés escribió, el mandato del Señor fue de generación en generación. Y miren cuántos años han pasado desde que se dio la ley, 4,000 y tantos de años, y el pueblo de Israel permanece, porque aunque ellos no han estado totalmente alineados con Dios, la parte que tiene que ver de transmitir verbalmente a las nuevas generaciones, ellos lo hacen y funciona. ¿Por qué funciona? Porque Dios lo ordenó. Un hijo que en lugar de escuchar a su padre se burla de él, no podrá aprender a salir de muchas de las dificultades que le esperan en la vida. Tendrá que aprender por experiencia propia y aprender por experiencia propia son golpes muy difíciles. Entonces, antes de aprender por experiencia propia, nosotros debiéramos aprender de nuestros antecesores para evitarnos muchas cosas por las que ellos pasaron. A mí me gustaría que ustedes evitaran muchas cosas de las que yo he pasado, pero para eso me tienen que escuchar con atención. Porque tenemos que aprender las experiencias. Yo he tenido muchísimas experiencias en 67 años. Le puedo transmitir muchas cosas de las que yo he pasado, incluyendo las cosas del Evangelio, porque yo estoy escuchando el Evangelio desde que nací. Entonces es importante prestar oído para que nosotros podamos aprender por experiencias de otros que Dios nos ha puesto al frente y no por nuestras propias experiencias en las que tendremos que pasar por
lecciones dolorosas que bien pudiéramos evitar si prestamos atención a los consejos que se nos dan. ¿Por qué Salomón en el versículo 2 dice que los prevaricadores hallarán el mal? Prevaricar es decir o hacer algo que es contrario a lo correcto. Cuando usted dice algo que es contrario a lo correcto, usted está prevaricando. Los jueces prevarican cuando emiten un juicio fundado sobre falsedades. Y ustedes saben cómo está la corrupción hoy en día en nuestro sistema judicial. Es porque prevarican. Prevaricar es actuar engañosamente. En el caso que nos ocupa, se aplica a los hijos que actúan con engaño. Son prevaricadores. Los padres necesitan ser modelo de buenos oyentes, como ejemplo para sus hijos. Si los padres no escuchan, los hijos tampoco escucharán. Para ser un buen oyente, el padre debe concentrar todas sus energías físicas y mentales en la corriente de información que está recibiendo de su hijo, para evitar la tentación de interrumpir al hijo que le está hablando. El padre debe demostrar un vivo interés en lo que le dice y estar alerta para observar lo que hace. El tono de voz, los gestos y las expresiones del rostro del niño muchas veces dicen más que la palabra que usa. Si yo estoy hablando y usted está hablando, usted podrá captar todo lo que yo estoy diciendo. Eso es imposible. Mientras usted habla, usted no puede escuchar. Y entonces uno hace eso. Y eso es una mala educación y el Señor dice que es una mala práctica. A veces el Espíritu Santo en un culto tiene una palabra para nosotros, una palabra que cambiará nuestra vida. Y en el momento que esa palabra se nos va a dar, el enemigo nos influencia para que nosotros hablemos o pensemos en cualquier otra cosa y la palabra se fue. Puesto que usted puede escucharlo más rápido que lo que él tarda en expresarse, el padre con el hijo, posiblemente usted tenga que armarse de mucha paciencia hasta que él logre organizar y verbalizar sus pensamientos, porque su hijo no puede tener la misma velocidad de los pensamientos suyos. Si usted es impaciente, nunca le podrá escuchar bien, porque usted tiene que ser paciente. Usted tiene que prestar buena atención hasta que el hijo logre organizar y verbalizar sus pensamientos. Si usted no entiende, pídale que se explique más, pero no concluya sin haber entendido lo que su hijo le quiere decir. Al tratar con adolescentes muchas veces es necesario pedirle que definan alguna de las palabras que usan, porque los adolescentes tienen un lenguaje diferente al de los adultos y los ancianos. Entonces, si usted no entiende una palabra que él dijo, es mejor que le explique qué quiere decir con esa palabra, porque si no, no está completo lo que él quiso decir. Y usted va a entender mal. También es necesario reprimir la tendencia a responder emocionalmente a lo que se está diciendo. Entonces uno se siente a veces emocionado o tocado y uno responde antes de tiempo y uno corta el sentido de todo lo que le quisieron decir. Es necesario que detenga su evaluación hasta que el muchacho o la otra persona haya terminado de decir lo que desea. Bueno, alguien me está hablando a mí.
Entonces, mientras me está hablando a mí, yo estoy pensando en qué yo voy a hacer, cómo lo debo hacer. Me desconecté de lo que me están diciendo. Después no entiendo bien y no puedo cumplir bien las órdenes. Porque el Señor dijo, escucha atentamente mi voz. Recuerden la semana antepasada, escucha atentamente mi voz. Eso quiere decir, está atento hasta que yo termine de hablar. ¿Sabe que algunas cuestiones que están registradas en la palabra de Dios, que a veces la gente no conoce el contexto? Cuando la Biblia dice que la mujer calla en la congregación, no está hablando de predicar o de enseñar, sino que los griegos, las mujeres griegas tenían la costumbre de que cuando se estaba hablando, ellas interrumpían a los maridos para escuchar y le comenzaban a hacer preguntas o a decirle cosas. Y entonces también cuando los maridos estaban compartiendo la palabra de Dios, ellas querían estar haciendo preguntas. Entonces ahí es donde se dijo, calle la mujer, calle en la congregación. No que no predique y que no enseñe, sino que era una imprudencia lo que ellas hacían con los maridos en medio de la congregación. Entonces la gente saca esto de contexto y lo lleva a otra cuestión, como si la mujer no pudiera enseñar. ¿Cómo Priscila enseñaba? Priscila y Aquila, ¿cómo enseñaba? ¿Cómo le enseñó al maestro? Usted sabe quién es el maestro, ¿no? El maestro Apolo. Fue Priscila y Aquila lo que le enseñaron a Apolo. ¿Quién dijo que Dios ha prohibido? Lo que sí Dios prohíbe es que si yo estoy hablando, usted esté compartiendo allí con su esposa, porque usted no va a entender lo que yo digo. No, se le pierde un pedazo. Si se le pierde un pedazo, ya usted perdió toda la adoración. Mientras no haya dicho todo su hijo o el que está hablando con usted, es absurdo interrumpir la comunicación. Si hace eso, es posible que surja un conflicto, porque la conversación se convierte en algo parcial, ya que usted no se ha enterado de todos los detalles. Usted no está graduado, graduada en el dominio propio si aún no controla lo que dice. Las palabras pueden herir y destruir, son las que más hieren y destruyen. Usted le pega un puñete a alguien, se va a resentir, pero va a quedar mejor, porque sabe lo que le pasó, que cuando usted le emite palabras que le hieren y le golpean, porque se queda la persona herida por dentro, entonces hay un dolor profundo que permanece allí. Santiago reconoció esta verdad cuando declaró: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:5. Si usted desea tener dominio propio, ¿cuántos aquí desean tener dominio propio? ¿Sabe por qué tiene que empezar? Tiene que empezar por su lengua. Mientras usted no domine su lengua, no domina el resto del cuerpo. Quiere decir que si alguien que está peleando con pecado quiere vencer esos pecados, lo primero que tiene que aprender a dominar su lengua. Y en Panamá, ese es un gran mal, incluyendo a las iglesias. Por eso hay un mandamiento en la palabra de Dios que dice: no habrá chismoso en medio de tu pueblo. Y en las congregaciones hay tanto chismoso. Hay gente que no viene a los cultos, pero está enterada de todo lo que pasa en los cultos, porque hay chismosos que le llevan todo. Eso es increíble. Eso está prohibido. No habrá chismoso en medio de tu pueblo. Entonces yo cuando no vengo a los cultos, a mí me deben decir las cosas más prioritarias, lo demás no, a mí ni me interesa. Deténgase y piense antes de reaccionar o hablar.
Tomen en nota todo lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Mire, la comunicación no solo es buena en la familia, es buena en la congregación. Tomen nota. Deténgase y piense antes de reaccionar o hablar. Si logra controlar este miembro diminuto pero poderoso, porque en él está el poder de la vida y de la muerte, puede controlar el resto del cuerpo. Ahora, oído, le voy a hablar de los 4 tipos de lengua. Presta atención a esto, 4 tipos de lengua. Las 4 lenguas. Lo que decimos quizás afecte más a personas que cualquier otra acción que llevemos a cabo. Por lo tanto, no sorprende que Proverbio dé una atención especial a las palabras y a la forma en que se usan. En Proverbios se describen 4 patrones comunes de lengua. Los primeros 2 deben imitarse. Entonces las 2 primeras que yo decía es para imitar, mientras que los últimos 2 deben evitarse. Entonces usted tiene que prestar mucha atención si usted quiere ser una persona de buena comunicación y una persona buena en recepción. Lo primero que nos dice Proverbio es la lengua controlada. Hay una lengua controlada. Los que siguen este patrón al hablar piensan antes de hacerlo. Lengua controlada es pensar bien antes de hablar. Saben cuándo es mejor guardar silencio y dan consejos sabios. Esa es la lengua controlada. La lengua bondadosa. La primera, la lengua controlada, hay que imitarla. La segunda también, la lengua bondadosa. ¿Cuál es la lengua bondadosa? Los que siguen este patrón hablan con verdad mientras procuran alentar a los demás con sus palabras. Eso se llama lengua bondadosa. Si todo lo que sale de su boca es para alentar, usted tiene una lengua bondadosa. Si todo lo que usted dice es para crear conflicto y eso, bueno, por ahí viene la otra lengua. Hay una lengua, en Proverbio hay una lengua que se llama la lengua perversa. Ninguno que siga a Dios la debe tener. Esto significa entonces que usted tiene que evitar la lengua perversa. Hermano Leli, ¿cuál es la lengua perversa? Los que siguen este patrón al hablar están llenos de motivos perversos, chismes, calumnia y un deseo de torcer la verdad. Por ejemplo, viene Joel y habla conmigo y me dice, usted sabe que Albi y me suelta una ráfaga de Albi. Si yo le creo a Joel sin haber hablado con Albi, torcí la verdad. Porque el Señor Jesucristo le llegó uno que le dijo, mi padre nos dejó una herencia y tenemos problemas con mi hermano. Y entonces estaba él y el hermano no estaba. Y el Señor Jesucristo dijo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿A mí quién me puso por partidor de herencia? ¿Sabes por qué Jesús no hizo juicio? Porque el otro hermano no estaba. ¿Cómo iba a hacer juicio? Si hacía juicio, lo hacía mal. A mí cuando me dicen algo, yo digo, yo me tengo que cerciorar con la persona. Ahora, incluso el Señor en estos días me dijo, hijo, cuando a ti te compartan las visiones, la palabra profética, examínala, no la comparta de una vez más adelante. Espera que yo te indique. Hay ciertas visiones las que tienen conflicto. Porque si tú la dices fuera del tiempo, son mal interpretadas.
Hasta eso me dijo Dios en esto ahora que estoy hablando de todas estas cosas. La lengua perversa, los que siguen este patrón al hablar están llenos de motivos perversos, chisme, calumnia y un deseo de torcer la verdad. Y viene la otra lengua, la cuarta, la lengua detractora. Hay 4 lenguas en Proverbios: la lengua controlada, la lengua bondadosa, la lengua perversa y la lengua detractora. Yo no sé si ustedes han leído esta palabra detractora en Proverbios, porque yo no le voy a citar versículos porque no tengo tiempo. Los que siguen este patrón al hablar están llenos de mentiras, maldiciones, o sea, todo lo que dicen es para mal, maldiciones, palabras irritables que pueden llevar a la rebelión y a la destrucción. Eso se llama lengua detractora. Estos 2 tipos de lengua hay que evitarla: la lengua perversa y la lengua detractora. Voy al segundo punto: el rechazo. Proverbios 13, del 13 al 17 dice lo segundo. Dice lo siguiente, perdón, y que lo segundo. Proverbios capítulo 13, versículos del 13 al 17, dice lo siguiente: el que menosprecia la palabra se arruinará, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Si yo me sé esto, yo tengo que siempre prestar oído, porque si Dios me dice algo y no lo hago, me arruino. Pero si Dios dice algo y yo presto atención y sé lo que Él está mandando, entonces yo seré recompensado. 14 dice: la instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. Verso 16: todo hombre sagaz actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. Versículo 17: el mensajero impío caerá en el mal, pero el enviado fiel es como medicina. Dios nos creó, nos conoce y nos ama. Entonces solo tiene sentido escuchar sus instrucciones y hacer lo que Él dice. La Biblia es una palabra infalible para nosotros. Es como el manual del propietario del automóvil. Si usted quiere conservar su automóvil, aunque ese manual es totalmente grueso, usted lo debe leer. Si no lo lee, usted no podrá conservar ese automóvil, porque allí en ese manual están todos los detalles de lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, qué es esta lucecita, cuál es la otra. No todas las luces se prenden a la vez. Cuando hay peligro, hay luces que se van a encender, y si usted no sabe cuál es la luz que se enciende cuando hay problema con el motor, usted se le va a quemar el motor. Entonces la Biblia, the Bible, es el manual infalible, la palabra infalible para nosotros. Si obedeces las instrucciones de Dios, avanzarás bien y descubrirás su poder para vida. Si las pasas por alto, tendrás inconvenientes, accidentes y fracasos. El hijo que se niega a oír o el que menosprecia lo que oye tendrá confusión en toda su vida. En cambio, se prometen recompensa para los que escuchan y atesoran los mandamientos del Señor, como los que atesoran los mandamientos de sus padres o de sus pastores o de sus líderes. Está muy claro, los padres deben compartir su fe
con sus hijos y guardar la palabra de Dios delante de ellos. La actitud ejemplar de los padres será para los hijos como una fuente de vida y los ayudará a no caer en la trampa de los pensamientos corruptos y la vida desordenada. Estoy recibiendo una palabra del Espíritu Santo para la hermana María. Cuando termino, se la comparto. La actitud ejemplar de los padres será para los hijos como una fuente de vida y los ayudará a no caer en la trampa de los pensamientos corruptos y la vida desordenada. Miren, la gracia con Dios y el buen entendimiento con la familia se logran solamente a través de una comprensión correcta de la vida cristiana. En cambio, Salomón afirmó: el camino de los transgresores es duro. Versículo 15. La persona que es prudente saca beneficio de la información que recibe. Esta información, se convierte en conocimiento para ella, para esa persona. Por el contrario, la que rechaza los consejos está manifestando su propia necedad e ignorancia en lo que dice y hace. La persona que se relaciona con la maldad se mete en serias dificultades, mientras que el que es fiel a la verdad recibe el bien en cualquier lugar donde vaya. Cuán hermoso es traer bendiciones a las relaciones familiares por medio de la aplicación de la verdad a la comunicación en el hogar. Rechazar los consejos que nos da nuestra familia equivale a acarrearnos agonías innecesarias para nuestras vidas. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Esto es, en cuanto pesa bien las circunstancias y sabe lo que quiere, por lo que decide con todo conocimiento el curso de acción que escoge. En cambio, el necio manifiesta su necedad en el modo de proceder precipitadamente, sin preocupación y sin prever las consecuencias, con lo que se daña a sí mismo y hace el ridículo. En el versículo 17 vemos la funesta consecuencia de ir más allá de lo que a una persona se le ha encargado decir o hacer. Se trata de un mensajero que, enviado a un determinado asunto, resulta infiel al que le envió, con lo que acarrea desgracia, hace daño a la persona que confió en él al enviarle, y por supuesto se acarrea a sí mismo el castigo merecido. Por eso era que cualquiera no podía ser un centinela en medio del pueblo de Israel. Los centinelas eran especiales, porque los centinelas tenían que ser veraces. El centinela que era incapaz. En cambio, el enviado fiel es salud, pues al actuar con prudencia y fidelidad,
cura las heridas que haya podido causar los malentendidos entre personas o gobernantes, dice Salomón, y sabe rectificar diplomáticamente los puntos débiles del convenio correspondiente. Mire, yo soy sanguíneo y yo he tenido sanguíneo como en un 90%. Y yo he tenido que aprender a ser diplomático. A veces Dios revela muchas cosas y yo necesito orar hasta que Él me diga que la comparta. A veces hay cosas que Dios revela que aunque sea el tiempo uno la comparte y la persona que la recibió no la entiende. Y como Dios fue el que le envió, le va a meter un cocotazo, como decimos nosotros en el vulgo. Entonces uno tiene que aprender a ser diplomático, sobre todo si uno es pastor de una congregación, porque Dios te va a hacer conocer todas las situaciones que hay en medio. El que cree que el pastor no sabe lo que está pasando es bobo, porque Dios te lo hace llegar de diversas maneras. Si no te lo revela, Dios te lo va a hacer llegar a través de personas. No hay nada aquí que yo no sepa qué está pasando. Yo sé todo lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando en los ministerios, yo sé lo que está pasando en el evangelismo. Yo sé todo. Una, el Señor me la da por revelación, y otra, la misma gente me la hace llegar, porque el Señor le impulsa. Entonces el que cree que yo no sé es bobo, boba. Ay, pero ¿y si usted sabe por qué no actúa violentamente? Porque hace tiempo Dios me quitó eso. Antes agarraba el hacha y le metía a la raíz, ¿oíste? Y Dios me hizo ser diplomático. Y hay que ser paciente para esperar, porque a veces uno tiene tanto furor, pero cuando tú esperas y Dios te dice ahora, ya hasta el furor se te bajó. En los días de Salomón, ¿sabe esto es importante, esto de el enviado fiel? Porque en los días de Salomón, el rey no iba a hablar con el otro rey. El rey enviaba un enviado. Ese enviado tenía que ser alguien fiel y veraz, porque él iba a llevar lo que mandaba a decir su señor el rey. Si el otro rey no interpretaba bien lo que mandó a decir su señor, hombre muerto, 8 bolos. En los días de Salomón los reyes tenían que depender de mensajeros para obtener información de su país. No había WhatsApp, correo, no había nada de lo que nosotros tenemos en el día de hoy. No había televisión, no había radio. Entonces, si un rey quería tener una información, él tenía que mandar un mensajero, lo que ustedes ven en la Biblia que se llama heraldo también. Los mensajeros tenían que ser confiables. Una información incierta podía provocar un derramamiento de sangre. En medio de las iglesias hay así, le digo, hay gente que hacen derramamiento de sangre espiritual y matan gente que se va. Yo cuánta gente no he conocido que los mataron en el ministerio de restauración. ¿Qué te pasó? Porque yo no te he visto más. Ay, apóstol, usted no sabe lo que me pasó, esto y esto y esto. Y ya decidí no ir más. ¿Y qué le digo entonces? Miren, amados, en una congregación los mensajeros confiables siguen siendo vital. En una familia los mensajeros confiables siguen siendo vital. Si el mensajero si el mensaje recibido difiere al enviado, los matrimonios, los negocios y las relaciones diplomáticas pueden verse afectadas. Entonces, es muy importante elegir bien sus palabras y evitar
por todos los medios, ponerse en acción hasta que no entienda con claridad lo que la otra persona quiso decir. Si yo doy una instrucción ministerial, usted la tiene que aprender bien. Si todavía no la ha aprendido bien, vuelve y pregunte. Y tiene que preguntar las veces que sean necesarias. Porque si no, usted va a pecar. ¿Por qué, hermano? Porque pecar en griego es yatab, que significa errar el blanco. Pecado en griego significa amartía, y amartía significa errar el blanco, disparar una flecha y no pegar en el blanco. Eso es lo que es pecado. Entonces, si el presidente nacional habla conmigo, de hecho habló conmigo, y yo te voy a pedir un favor, Soraya, porque el Señor me lo puso. Yo le decía al Señor: hey Señor, ¿por qué de repente tú paraste la escuela profética? Yo no lo entiendo. Si capacitaste a tanta gente durante 13 años, no me contestó nada. Y cuando me quisieron meter de nuevo, él dijo: tú no vas para ninguna escuela profética. Ahora me llamó el presidente y me dice: apóstol, después de la administración que tuve ahí en Churuquita, yo quiero que usted me prepare el material de la educación continua pastoral del próximo año. Quiero que me hable de la persona y obra del Espíritu Santo. Y yo dije: me quitó el Señor del salón Betel y ahora me puso en el salón de toda la denominación, con la persona y obra del Espíritu Santo. Y yo dije, qué precioso y maravilloso eres tú. Yo no lo entendía. Él me dijo a mí: para esas enseñanzas de YouTube, ya suficiente. Ya yo considero la pandemia pasada. Para eso. Si me la mandó a parar, algo me está preparando. Esto es impresionante. Sorry, entonces cuando prepare ese material tampoco se lo voy a entregar así, porque me pidieron que las primeras cuestiones a los facilitadores, entonces que yo los capacite. Entonces necesito hacer eso que hacíamos, ¿te acuerdas? Cuando la educación continua. Entonces yo voy a preparar el material y después te voy a pedir la ayuda, y después vamos a imprimirlo como hacíamos el cuestión 1, y que ellos se encarguen de imprimir todo el resto. Y le metemos a toda la denominación la persona y obra del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces quiero concluir con esto, porque estoy en el tiempo de ahí 28. Es muy importante, porque yo no podía cortar, señores, más. Y si hubieran seguido y yo no daba clase, a mí ni me interesaba. Pues el Señor me dijo: ¿cómo me gusta esta adoración? Tenían tiempo que no hacían culto a adoración. Y se dejó venir el Señor Jesucristo y estaba aquí. Ustedes no vieron que comenzaron a pasar gente que se dejó venir el Señor Jesús aquí. Y yo digo: ay, ojalá y no hubiera clase. Termino con esto. Es muy importante elegir bien sus palabras y evitar ponerse en acción hasta que no entienda con claridad lo que la otra persona quiso decir. No interprete, entienda. Así evitamos los problemas de comunicación. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, nosotros estamos profundamente agradecidos con todas las enseñanzas familiares que tú nos has dado desde el mes de junio. Ha sido un tiempo de capacitación y entrenamiento para poder desarrollar familias cristianas saludables. Que todo lo que tú nos has entregado a nosotros como semilla y que ha sido introducido en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se encargue de regarla para que germine, crezca y dé fruto, y para que se cumpla aquella promesa que tú le dijiste al Ministerio de Restauración, que añadiría familias completas
que bendecirías a la familia en Cristo Jesús. Queremos ver el cumplimiento de esa promesa que tú nos hiciste para la gloria de tu nombre santo. Por eso, en el nombre de Jesús, yo bendigo en esta mañana a cada familia aquí representada. Bendigo a los que te conocen y te están siguiendo, y envío palabra, Señor, de restauración, Señor, palabra de salvación a los miembros de la familia que aún no te conocen, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede conformar esta congregación con familias completas. Eres tú. Tú lo prometiste y nosotros nos capacitamos para que sea una realidad lo que tú dijiste. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados y amadas, los que se van, después les invito